Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro estudio de Escuela Sabática en la Conferencia General. Actualmente no estamos en el estudio, estamos en la iglesia en Finlandia. Tengo un seminario que hacer y por eso estamos estudiando la Escuela Sabática juntos desde Finlandia. Antes de empezar nuestra lección número 11 del sábado 14 de septiembre de 2013, sí me gustaría empezar con una oración en silencio. Amén. Si él supiera, es el título de esa lección y prácticamente revela, el mismo título revela algo muy interesante. Es una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos intentando de descubrir los pensamientos de otros. Y en esta lección vamos a estudiar de este tema cómo podemos hacer graves errores si intentamos de juzgar los pensamientos de otras gente o los motivos de otras personas. Antes de empezar a estudiar la lección punto por punto, sí nos gustaría ver los temas principales o la línea principal y pensamiento del autor de la lección. El primer subtítulo es Tentación de juzgar a los demás. Seguimos los pensamientos igual como la lección pasada. Estamos todavía en la casa de Simón y vamos a ver una continuación de la historia con María. El próximo subtítulo es lidiando con los pensamientos secretos. Vamos a ver que un pecado no puede ser cometido solo por un acto externo, pero también con un pensamiento. Y Dios lee los pensamientos y conoce los motivos. Todo eso también va a ser una parte del juicio de Dios un día cuando llegamos ahí. Y vamos a ver cómo Jesús ahora, leyendo los pensamientos de Simón, reacciona de una forma muy sabia y al mismo tiempo con mucha prudencia y con mucha sabiduría, pero también con mucha misericordia para alcanzar la meta que tiene el arrepentimiento genuino del alma. Vamos a ver el último subtítulo, ayudando a los dos, y vamos a ver qué solución buscó y encontró Jesús en esa situación tan problemática. María, de un lado, que la pobre con tanto amor y tanto deseo estaba haciendo las buenas obras a Jesús, y de otro lado la otra gente criticando las intenciones de ella de todas las partes, intentando de malograr todo bueno que ella hizo. Vamos a ver ahora, regresando en el principio de la lección, el título número 1 o la pregunta número 1. Teniendo un cuadro del arrepentimiento y gratitud de María, ¿qué dijo Lucas acerca de la ofrenda del frasco de alabastro con perfume que María trajo en la casa de Simón? Bueno, tenemos otra vez una María. Tenemos un poco diferente la historia que estudiamos la vez pasada, o el sábado pasado. Y podemos encontrar algunas escrituras que posiblemente esas Marías son dos Marías diferentes. ¿Por qué? Porque una María se llama María Magdalena, que significa que viene de Magdala, pero sabemos en lo mismo tiempo que María, que nosotros conocemos como la hermana de Lázaro, estaba en Betania cuando Jesús vino y visitándola en su casa. Entonces,
la gente encuentra algunas diferencias, pero no sabemos exactamente por qué le llaman Magdalena y normalmente es porque viene de este lugar Magdala. No sabemos si toda la familia vivían en Magdala antes y después se mudaron a Betania. No sabemos si eso fue solo el caso de María y ella vivía separada de su familia y después de su conversión regresó juntos con su hermano y hermana. No sabemos exactamente cómo, pero los testimonios indican que sí es la misma María, y no solo los testimonios, pero también en general la doctrina cristiana entiende que estamos tratando de la misma María, María que fue liberada de los 7 espíritus demoníacos y también que fue también liberada de esta amenaza de muerte por ser transgredida o fue encontrada en adulterio o fornicación. Entonces vemos que ahora María está representada aquí en esta historia de Lucas como una mujer que viene de la calle y es una mujer con mala reputación. Aquí está en Lucas capítulo 7 toda la historia, empezando con versículo 36-38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus lágrimas a sus pies, la enjugaba con su cabello y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, la historia no necesita tener más explicación. Sabemos aquí del testimonio en primeros escritos que estamos hablando de María, que fue la hermana de Lázaro, y que fue la misma María que fue también acusada por Judá, que ella, bueno, no hace una buena obra porque no podían vender o no pudo regalar este perfume a la iglesia para que se vende y con los dinero se podía hacer algo para los pobres. En pregunta número 2 dice, viendo la ofrenda de María, daba a Jesús, ¿qué pensaba Simón del profundo arrepentimiento de ella? ¿Qué tan lejos llegó él en su condena? Bueno, en esta pregunta entramos prácticamente más central o más cerca de la respuesta o del pensamiento central del autor de la lección. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, aquí en este versículo prácticamente es el centro de la lección y por eso el título, si él sabía qué mujer lo está tocando. Es interesante que en esta situación Jesús no se ofendió. Él podía leer los pensamientos de Simón. Simón fue el hombre que prácticamente fue curado de la lepra, que Jesús salvó su vida y qué lamentable fue la situación en
en esa condición, pensando en la gratitud que él tenía a su maestro en esta situación. También podemos decir que lamentablemente Simón permitió esta duda, si él es profeta, si él sabía y todo eso. Entonces él fue curado de una forma milagrosa de parte de Jesús, pero eso no le ayudó en esa situación, y él permitió las dudas que ellos toman posesión de sus pensamientos. Aquí en los testimonios podemos leer Simón, el huésped había sentido la influencia de la crítica de Judas respecto al don de María, y se había sorprendido por la conducta de Jesús. Entonces tenía dos razones por su conducta: uno, el criticismo de Judas, y el otro, el orgullo que él tenía y los pensamientos que lo molestaban. ¿Qué van a decir los otros fariseos cuando ellos ven eso todo que sucede? Bueno, vamos adelante con pregunta número 3. A pesar de que Simón no actuó como Judas al expresar su opinión, ¿quién lo sabía? Se le acercó Jesús a él como uno que había sido ofendido. Bueno, en la pregunta 3 vamos a ver que Jesús no contestó públicamente de una forma para molestar a Simón o declarar sus pensamientos abiertamente, pero de una forma muy especial, muy espiritual. Él se acercó a él y él, entonces respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Bueno, en esa situación vemos que pregunta 3 y 4 están estrechamente combinadas, porque en pregunta 4 vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús intenta ahora a dirigir los pensamientos de Simón a un nivel más espiritual, sacándolo de la situación en que él, en su casa llena de riqueza, de visita, de tanta gente, de tanta comida y todo eso que está alrededor, y quiere llegar al punto que Simón entiende la situación real en los ojos de Dios. En pregunta 4 dice: leyendo los pensamientos de Simón como en un libro abierto, ¿qué ejemplo presentó Jesús a Simón para convencerle de su doble error? ¿Qué tendencias humanas revelaron sus pensamientos? Aquí tenemos Lucas capítulo 7, como antes, que dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno que debía 500 denarios y el otro 50. Y él, teniendo ellos con qué pagar, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál es de ellos le ama más? Bueno, y Simón responde correctamente que posiblemente quien tiene perdonado más va a amar más. Esta historia es muy interesante porque Jesús tiene en ese caso 2 personas involucradas en la situación. La mujer que estaba donando este perfume tan precioso y que está tan furiosamente criticada por los otros. Y tenemos el Simón, la persona que fue curada de lepra y que tampoco Jesús quería ofender
ni atacar, ni responder de una forma incorrecta. Ahora, con esta historia, Jesús presentaba dos personajes, uno que debe mucho y uno que debía poco, y que dos fueron perdonados. Es interesante que Jesús presenta que prácticamente todos nosotros somos deudores. Posiblemente algunos pocos, otros más, pero todos somos deudores porque somos pecadores. Y como pecadores nosotros no podemos pagar la deuda porque el dinero o cualquier cosa que tenemos no es suficiente para cubrir la deuda que tenemos. El único que puede hacer es Jesús. Y ahora la situación es entonces comparar ahora el agradecimiento o la contesta de esos que hicieron ese tipo de deuda y pagos. En los testimonios aquí menciona que prácticamente historias semejantes como esta se usaban a menudamente con los profetas en el Antiguo Testamento para demostrar al pecador la situación en que él en realidad está. Y en esta situación también Simón fue de una forma muy sabia, de una forma muy espiritual, fue tocado su corazón y él podía entender la situación peligrosa y quién él está. Vamos a ver en pregunta número 5 que dice: ¿cómo abrió el Señor los ojos a Simón para que viera sus faltas? ¿Qué mostró la conducta de Simón en comparación con la María? Ahora Jesús prácticamente en Lucas 7 versículo 44-45 vemos que ahora Jesús de la parábola entra ahora en la realidad y hace una comparación de agradecimiento o obras de agradecimiento que Simón hizo y la obra de agradecimiento que María hizo. Aquí se revela que prácticamente Simón, invitándolo en su casa, pensaba que está haciendo un favor a nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Sin saber que prácticamente el favor lo hace el Señor entrando en su casa. Él entiende que cuán limitado en sus pensamientos y qué profundo es el infecto del egoísmo que él tiene en su propia naturaleza. Entonces, aquí Jesús hace una comparación como él entró en la casa de Simón y no recibí el saludo que normalmente amigos hacen a su próximo, no recibió un beso de parte de él, un abrazo, tampoco recibió el servicio que debía obtener con un lavamiento de los pies, porque eso fue el costumbre oriental en ese tiempo, a refrescar los pies de las visitas. Entonces ahora cuando esta mujer hace mucho más de esto, entonces él con un mal espíritu de condenación se está relacionando, está dejando este pensamiento de que supiera su idea y su forma de pensar. En pregunta número 6 encontramos algo también muy interesante. Dice: con el fin de alcanzar el corazón de Simón, ¿cómo retrató Jesús el arrepentimiento y gratitud de María? ¿Por qué era necesario decirle a él que María había solo perdonada? Es interesante ahora qué sucede. Leemos aquí en Lucas 7, versículo 46 y 7. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta
ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien será perdonado poco, poco ama. Y en esa situación se hace continúa la comparación de Simón y esta mujer pecadora y prácticamente se revela una verdad muy importante. La verdad que el pecado en sí mismo o la cantidad de pecado no es tan importante. El importante o más importante de todo es que por fe podemos obtener la justicia de Cristo. Porque por la justicia de Cristo pueden ser cubiertos mucho o pocos pecados, todos los pecados que nosotros tenemos. El problema es si alguien considera su propia persona de un pecador pequeño, entonces no siente la necesidad grande de un Salvador como es Jesús. Entonces él está en una desventaja en esa situación porque puede ser perdido por la eternidad si él no siente la necesidad grave de Jesús, de su perdón, y no puede desarrollar este amor que todos necesitamos para acercarnos a Dios. Pero esta mujer que fue tan pecadora prácticamente llegó más adelante espiritualmente, se convirtió en una amiga de Cristo, se convirtió en un apóstol de Cristo, se convirtió en un seguidor de Cristo. Por eso también encontramos varios versículos en Apocalipsis donde dice que hasta las rameras pueden entrar primero en el reino del cielo antes de los fariseos. También en los otros versículos en los evangelios encontramos ese mismo mensaje. Pregunta número 7 hace una conclusión de toda la lección diciendo: mientras los hombres criticaban lo que ella era y lo que había hecho, ¿qué mensaje sanado dio Jesús al pecador arrepentido? Aún si los pecados son muchos, ¿qué es posible por medio de una fe sincera? Yo creo que esta pregunta y también la respuesta es algo muy importante. Debemos dar mucha atención a esta pregunta porque descubre el centro del Evangelio. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo creo que esa debe ser la respuesta para cada uno de nosotros, que nuestra fe nos ha salvado, nos ha conectado con el Salvador, nuestro Salvador Jesucristo. Es una lección animadora, una lección muy importante, y debemos usar la posibilidad de descubrir el centro del Evangelio y liberarnos del fariseísmo que siempre intenta de criticar, siempre intenta de encontrar las faltas de otros, contar los pecados, prácticamente graduar los pecadores en pecadores grandes o pecadores pequeños. Entonces, con esa parábola y con esa conversación, prácticamente Jesús demuestra que eso no existe, un pecador grande, un pecador pequeño. Eso todo depende de nuestra actitud. Si nosotros nos sentimos pecadores grandes o más o mayor pecadores nos sentimos nosotros, más vamos a llamar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el pecado no es solo un acto externo, pero también son nuestros pensamientos, nuestras intenciones.
De esta lección también descubre una otra cosa, que la reacción de nuestro Señor Jesucristo y una forma amable en esta circunstancia tan especial, es también un ejemplo para todos nosotros. No podemos nosotros decir que, bueno, por naturaleza yo soy así muy extravertido y no puedo controlar mis palabras, no puedo controlar mis acciones. Jesús no se ofendió por estos pensamientos, por esa conversación, pero él de una forma muy amable contestó y logró también una respuesta muy espiritual. También debemos considerar el testimonio para meditar en Deseado de todas las gentes, página 521. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante a los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no hizo exponer a otra sus culpas, sino que por una correcta exposición del caso trató de convencer su mente y subyugar su corazón manifestando benevolencia. Yo creo que eso es una lección muy importante para todos los pastores, obreros y todos los líderes en la iglesia, porque tenemos mucho trabajo con las transgresiones de miembros y de gente que están alrededor de nosotros. ¿Cómo debemos tratar el pecador? ¿Cómo debemos encontrar la forma más oportuna, más adecuada y más espiritual para que podamos tocar el corazón? Pero queridos hermanos y hermanas, más importante para todos nosotros es que Jesús perdona y puede perdonar nuestro pecado. Puede perdonar tus pecados, no importa cuánto ellos son. Importante es que nosotros demostramos nuestro agradecimiento con obediencia, con amor y siguiendo nuestro Señor Jesucristo donde Él está. Amén. Queridos hermanos y hermanas, me gustaría desearle un feliz sábado y muchos saludos de nuestros hermanos de Finlandia. Amén.